Esto con los fines políticos, ¿no? Con fines ideológicos que tiene cada grupo organizado. Eso es el concepto en sí de terrorismo. Ahora vamos a centrarnos en lo que corresponde a los grupos delincuenciales organizados. La delincuencia organizada es la actividad delictiva en un grupo estructurado que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material. Entonces, la delincuencia organizada es la actividad estructurada con el propósito de cometer uno o más delitos, ¿no es cierto? Aquí va mi pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos actos de terrorismo, actos de grupos delincuenciales organizados en el Ecuador? ¿No es cierto? ¿Verdad que como estamos en la actualidad, estamos realmente con esto del terrorismo y con esto de los grupos delincuenciales organizados? Como ustedes pueden ver en la gráfica, sí, en los grupos delictivos organizados, y el Estado les declaró, en los diferentes decretos les declaró a 22 grupos terroristas aquí en Ecuador. 22 grupos terroristas en Ecuador. Y en el mapa ustedes pueden visualizar que en la provincia del Guayas es la mayor cantidad donde existen estos grupos terroristas. De ahí le sigue el Oro, está en la sierra, en Quito, aquí mismo en Cotopaxi, pueden darse cuenta, en Esmeraldas, en Manabí, en menor cantidad. Pero aquí en Cotopaxi, ustedes pueden darse cuenta por qué aumentó esta delincuencia, estos grupos delincuenciales organizados. Porque antes no era así, antes era tranquilo. Simple y llanamente fue porque pusieron la cárcel aquí, pusieron la cárcel, y desde que pusieron la cárcel, ahora ha aumentado los grupos delincuenciales organizados. Y ya nos vamos a dar cuenta el por qué, sí, el por qué. Pero antes de continuar, yo quiero hacerles ver un video para que ustedes se den cuenta el motivo, el por qué. Voy a compartir el video, por favor. ¿Están viendo el video o no? Ahí. Ya. Comienzas la travesía emocionado, hablando de todas. No, ese no es. Esperen un ratito, por favor. Empezamos luego del adoctrinamiento de cárcel de Cotopaxi. Ahí estamos viendo, ¿no? Ya. Empezamos luego del adoctrinamiento de cárcel de Cotopaxi, los miembros de Fuerzas Armadas, policía y autoridades de la provincia constataron los daños en el centro de rehabilitación social. Los privados de libertad están encargados también de apoyar en la limpieza
revisaron sillas, escritorios, escobas y todo lo que encontraron. Además, existió el destrozo en algunos espacios, como en el área administrativa y algunas vallas que dividen el sector. Las instituciones tenemos el control de todas las celdas del Centro Regional Cotopaxi. En este momento estamos procediendo al conteo, registro y organización. En las diferentes áreas se realiza la limpieza de todos los espacios destruidos con el apoyo de los privados de la libertad. Un gran número de militares y policías se custodian los filtros de seguridad, así como los patios de los distintos bloques. Las requisas continúan al interior del centro. Solicitando el apoyo de maquinaria, ya que estamos encontrando mucho material enterrado a más de 10 metros de altura. Vamos a dar la vuelta, si es preciso, todo el sector para encontrar todas estas armas que fueron visualizadas en este periodo de protesta. Al momento, los uniformados son los encargados de controlar y verificar que cada PPL esté en su celda, así también de contabilizar a los más de 4.000 privados de la libertad que cumplen su condena en este centro de rehabilitación. Se viene efectuando el suministro de alimentos a las personas privadas de libertad, la asistencia médica. Gracias a la colaboración de la gobernación se logra instalar la unidad móvil en el cerco exterior de privación de libertad, en el cual se está brindando la asistencia médica oportuna para los privados de libertad que así lo requieren. En un recorrido realizado por las autoridades, constataron que el sistema de vigilancia, áreas administrativas y espacios verdes necesitan de un mantenimiento para que todo vuelva a la normalidad. Entonces podemos darnos cuenta de la problemática de la cárcel, bueno, y no solo aquí en Cotopaxi, sino a nivel nacional en todas las cárceles que tenemos en el Ecuador. Vamos a continuar. Entonces, en razón de todas estas anormalidades, la delincuencia organizada, el terrorismo que se vive en el Ecuador, el gobierno se vio en la necesidad de decretar, ¿cierto? Mediante el decreto ejecutivo número 111 del 8 de enero del 2024, se decreta el estado de excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna, incluidos todos los centros de privación de la libertad del SNAI, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué incluidos los centros de privación de libertad? Porque para que todos tengamos claros, la delincuencia organizada, el terrorismo que se hace a nivel nacional, salían las órdenes desde los centros de privación de libertad. Desde las cárceles daban órdenes, porque en las cárceles el SNAI, ¿sí?, perdió el control total de estos centros de privación de la libertad. Entonces, en las cárceles el que mandaban eran los presos, eran los cabecillas, eran los líderes en las cárceles. Y en cada una de las cárceles tenían sus redes. Desde ahí mandaban las órdenes de extorsión, mandaban a matar con los sicarios desde dentro de las cárceles, porque ellos manejaban todo. Entonces, inclusive aquí en la cárcel de Cotopaxi se pudo detectar de que había un centro de acopio, un centro, teléfonos satelitales que daban órdenes internacionalmente. Entonces, desde dentro de las cárceles se manejaba todo, se manejaban miles de dólares. Por eso es que dice incluido todos los centros de privación de la libertad del SNAI.
Inmediatamente al siguiente día, por la delincuencia que ya estaba imparable, al siguiente día el presidente en el decreto ejecutivo número 111 reconoce la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto normativo. Brevemente, ¿qué es un estado de excepción? Los estados de excepción son las respuestas a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración. Eso quiere decir que porque existe estado de excepción vamos a cometer actos que no deben estar acordes a la legalidad. Actos de violencia de derechos humanos, ¿no es cierto? ¿A esto a qué se refiere? Que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional exagere o se salte o viole los derechos humanos de las personas. ¿Por qué nomás se da los estados de excepción brevemente? Por agresión, por conflicto armado internacional, por conflicto interno, por grave conmoción interna, por calamidad pública o por desastre natural. ¿No es cierto? Ahora sí, vamos a hablar un poco del Código Orgánico Integral Penal. Como ustedes tienen conocimiento, las personas, hombre o mujer, o la sociedad en general, que cometa delitos contra la seguridad pública, que cometa infracciones, el Código Orgánico Integral Penal juzga todas estas infracciones cometidas por las personas que cometen delincuencia o terrorismo. Entonces, dentro del capítulo 6 en el Código Orgánico Integral Penal se encuentran los delitos contra la seguridad pública. Y en el artículo 366 ustedes pueden darse cuenta que habla del terrorismo. La persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Entonces, esto hay que difundir a la población en general. Hay que indicar a la juventud más que todo, ¿sí? Hacer conciencia a la juventud de que no se metan en problemas de este tipo, que no cometan terrorismo, que no se metan en problemas con la ley. Porque si usted hace actos de terrorismo, por ejemplo, poner una bomba a un carro, a un coche, poner una bomba en un edificio, en un almacén, es un acto de terrorismo, ¿no es cierto? Y el llegado a cogerles tiene una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Por financiar el terrorismo, de igual manera, sí, la persona que en forma individual o colectiva proporcione, ofrezca, organice o recolecte fondos o activos de origen lícito o ilícito con la intención de que serán utilizados para financiar el terrorismo, serán sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Delincuencia organizada. La persona que mediante acuerdo forme un grupo estructurado de 2 o más personas que de forma permanente o reiterada financie de cualquier forma, ejerza el mando o planifique las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años.